A propósito de inseguridad, en el último número de Criterios, la Cámara de Comercio de Quito, cuyo presidente nos acompaña, asegura haber logrado éxitos récord con su plan, pero no es de aquello a lo que se referirá Blasco Peña Herrera Solá hoy, sino a qué piensa respecto a la propuesta de reacción ante la crisis internacional planteada por el gobierno a los empresarios la semana pasada. Bienvenido y buenos días también. Buenos días, Carlos. Las medidas anunciadas por el presidente de la República no pueden ser calificadas sino de tibias e insuficientes. Tibias e insuficientes, y yo añadiría algo más, falsas, porque no parten del hecho real que marca la crisis que vivimos los ecuatorianos y que son la base o son el fundamento de la crisis que tendremos que enfrentar en el año 2020. Examinaremos también en breve esos argumentos. Hay plata para los empresarios también. Bienvenido, Blasco Peña Herrera. Un paquete propuso el gobierno, 60 millones de dólares de sacrificio fiscal a cambio de una serie de incentivos. Usted empezó este informativo diciendo que son medidas tibias e insuficientes. Pruébelo. Gracias, Carlos. Y quisiera cambiar el orden. Primero, quisiera decir que son medidas... Primero que parten de una falsa premisa. El presidente de la República nuevamente está eludiendo su responsabilidad y transfiriéndola a la balanza de pagos. La responsabilidad de la crisis que vive nuestro país hoy, no en el 2009, es suya, por haber dilapidado la mayor cantidad de ingresos que ha tenido el Ecuador en su historia de manera directa. 26.500 millones de dólares ha recibido Correa, que han sido dilapidados, 70% en gasto corriente, sin tener ningún resultado al haber generado condiciones de no competitividad para nuestro país. Ese es el problema. Este anuncio, en esta reunión rimbombante con bombos y platillos, solamente le va a significar al sector exportador no petrolero no más allá de 400 millones de dólares entre liquidez y acceso a líneas de crédito. 400 millones de dólares a un sector que representa 6.000 millones de dólares en exportaciones. Es decir, mucha palabrería nuevamente y cero responsabilidad para afrontar el problema real que es el de la chequera inagotable. Lo que usted llama dilapidar recursos son fondos para educación y salud, que en este gobierno han alcanzado cifras récord. Así que eso es inversión social. Los gastos, el gasto corriente al que me refiero, no el gasto de inversión, el gasto corriente, Carlos, ha llegado al 70% de esos 26.000 millones que han ingresado al país o del presupuesto. Y lo otro, si no es con esas medidas, ¿cómo evitar que el sector exportador, que sea el más afectado, floricultor, camarones, banano, para solo sitiar, mencionar tres, se deprima? A ver, está bien, lo que fortalecer al sector exportador no tradicional está bien, y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera seria, es decir, tomando políticas de largo plazo, no solamente incentivos de corto plazo. Fortalecer la competitividad ecuatoriana a través de seguridad jurídica. Perfecto, porque el sector exportador no tradicional se recuperará no en el próximo año, Carlos, se recuperará de aquí a 2, 3 o 4 años. Fortalecer competitividad, ¿qué más? Perdón, la crisis internacional hace que en el próximo año, en el 2009 y en el 2010, nuestros productos, que principalmente son entradas, postres, viajes de placer y adornos, no tengan un mercado importante. Lo que sí tiene un mercado importante en el año 2009 es el principal producto de exportación que nosotros tenemos y que no lo estamos aprovechando. Y ahí va la primera solución, el primer planteamiento que le hacemos al gobierno. Una alianza con las empresas petroleras privadas para prácticamente duplicar la producción o incrementar la producción, más bien dicho. Con las privadas que chantajean al Estado. No cuando tienen que renegociar su contrato, tiran abajo la producción. Entonces, negociando... Con las privadas que contaminaron el Oriente como la Texaco. La Texaco o Petroecuador. Con las contaminadas que dicen, se me voy, perdón, y luego vuelven como la Repsol, con esas privadas. Con las buenas empresas privadas que le han significado al Ecuador el ingreso o la mayor cantidad de ingresos que ha tenido nuestro ¿Buenas como cuáles? Historia. Mire, buenas como las buenas pocas que quedan, y usted acaba de mencionar una, Repsol. Si es que Repsol se fue del Ecuador y regresó, es porque a Repsol le cambiaron varias veces su contrato. ¿Y por qué no la alianza con las buenas estatales, que también las hay? ¿Cuáles? Pemex, por ejemplo.
Bueno, yo me refiero a las empresas privadas, ya sean estatales, a las empresas internacionales. Pero ¿por qué los prejuicios? ¿Por qué devolver los prejuicios de Correa con el sector privado, con los suyos con el sector público? Alianzas estratégicas con las buenas empresas petroleras. Alianzas privadas o públicas. Entonces, retiro mis palabras. Alianzas con las empresas petroleras eficientes. Una. En su gran mayoría son privadas. Una propuesta, otra. Con eso se lograrían 72 millones de barriles de incremento al año y se conseguirían 2.800 millones de ingresos para el país. Segundo, lo más importante, reducción del 25% del gasto corriente, que ha crecido desmesuradamente en cerca del 40% en la administración de Correa. Eso es muy fácil decirlo y muy necesario recordarlo. Pero hay que llegar, pero no más que hacerlo, decir en dónde. ¿Usted quiere que recorte el 25% del gasto público corriente? ¿En dónde? Así es. Focalización de los subsidios. 1. Disminución de la burocracia. 2. Unificación de los múltiples ministerios, principalmente de los relacionados con el financiamiento directo a los sectores de desarrollo. 3. Con esos 3, usted tiene el 25% de reducción del gasto. 4. Limitación de la inagotable publicidad estatal. Limitación de la permanente campaña del presidente de la República para demostrar que el país es un país de maravillas cuando en la realidad es otro. Lleguemos ahí nomás, porque no es la exposición de un plan, sino de medidas que veo que sí tiene, compartámosla o no, y de un diagnóstico que también sí quedó claro. Gabriela Báez le quiere preguntar más. Gracias, Carlos. Gracias también, Carlos. Señor Piña Herrera, buenos días. ¿Ha sido usted invitado alguna vez a las reuniones de empresarios con el gobierno? En una ocasión, hace 2 años, le dije al presidente de la República lo que pienso, lo que siempre he pensado y lo que pensaré. Al parecer al presidente le gusta invitar a personas que le aplauden. Yo no puedo aplaudir cuando escucho que no se reconoce que la responsabilidad de la crisis es de él y no de otros, como nos ha tenido acostumbrados o ha tenido acostumbrado al pueblo ecuatoriano durante estos 2 años. Desde entonces no la han vuelto a invitar. Desde entonces no me han vuelto a invitar. ¿Qué opina de que los miembros de su gremio vayan si su presidente es excluido? Los miembros de mi gremio, al referirse usted en la última reunión... ¿De la Cámara de Comercio? En la última reunión... Empresarios de la Cámara de Comercio. No sé de alguno, pero son libres de ir a cualquier reunión que sean invitados. Yo puedo responder y actuar por mis actuaciones. Ventajosamente, Gabriela, la representatividad que tengo como presidente de la Cámara de Comercio de Quito y como presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador ha sido reconfirmada en múltiples elecciones democráticas. La posición de la Cámara de Comercio ha sido constructiva en 2 años, constructiva permanentemente, pero ya nos cansamos de lo mismo, ya nos cansamos de tanta mentira, ya nos cansamos de que no se reconozcan las responsabilidades, de que se rectifique y de que se tomen acciones reales para solucionar los problemas del Ecuador. Entonces, hoy sí vamos a hacer una competencia de cambios. Nos han ofrecido y nos han propuesto un cambio. Ese cambio ha fracasado. El país hoy está peor que nunca. Vamos a ofrecerle otra solución, otro cambio, que hoy es más indispensable y más necesario que nunca. Hablando de esos ofrecimientos, ¿cómo harán ustedes, los integrantes de la Cámara de Comercio de Quito, para que sus observaciones a las medidas del gobierno tengan eco? Los integrantes de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, que estamos unidos en un solo puño, somos más de 90 cámaras de comercio que finalmente representamos a más de 1 millón de ecuatorianos. Mire, de manera directa, sin otro camino que el presentar a la opinión pública propuestas, no más diagnósticos, no más análisis del pasado, propuestas al futuro, porque soñamos y porque pensamos y porque vamos a conseguir ese poder posible en el cual vuelva a salir el sol, en el cual termine esta corta pero terrible noche llena de pesadillas socialistas, comunistas del pasado. Gracias, Blasco. Carlos, continúas. Le agradezco igual, cuando prosigamos le honro el